compañeros y compañeras, con los buenos días, agradeciéndoles por estar acá hoy. Hoy, donde este gobierno le rinde cuentas al campesinado. Y no es una rendición de cuentas normal. Estamos a la mitad del gobierno del cambio. Estamos en el momento preciso para hacer balance, para reconducir la apuesta de transformación. Hoy estamos aquí delante de ustedes, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Colombiano Agropecuario, la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, Finagro como entidad del sector Hacienda, la Unidad de Restitución de Tierras, presentando el informe de lo que ha hecho este gobierno para escuchar de sus voces los rumbos que habrá que ajustar para que los propósitos del gobierno del cambio se materialicen en los 2 años que le quedan a este gobierno. Y llegamos acá ávidos de escuchar, de construir, desde la experiencia de la resistencia del territorio campesino en el Magdalena Medio. Aquí, donde en otros gobiernos se ha intentado desbaratar, afectar, socavar la organización campesina, que pese a la guerra, que pese al olvido y a la exclusión han demostrado que el campesinado decidido a organizarse se mantiene y promueve las territorialidades campesinas. Queremos presentar el ejercicio de gobierno y presentarles a ustedes la ruta que queremos construir para la más grande movilización social y popular del campesinado, para que la reforma agraria sea una apuesta de Estado, para que la reforma agraria nos permita construir la paz, nos permita hacer frente a la crisis climática y nos permita seguir alimentando el mundo. Hoy estamos aquí dispuestos a dar cuentas de lo hecho y dispuestos a responder por lo que viene. Hoy queremos agradecer la brega histórica de este campesinado en esta región porque es lo que nos ha permitido ser gobierno. Hoy queremos construir con ustedes en esta audiencia pública que estamos instalando la ruta y la apuesta para hacer de la mano todos juntos, no desde el gobierno, no desde la burocracia, desde el ejercicio del poder popular, la revolución por la vida. Y creo que no podría responder estas preguntas sin hacer alusión a temas fundamentales. Y quiero empezar significando el que el Ministerio de Agricultura haya decidido rendir cuentas acá en este territorio. Y creo que el profesor Mondragón ha puesto la sensibilidad sobre esta tarima de lo que eso significa. Y con eso quiero también presentar este panel con los directivos del sector, con el Ministerio de Agricultura, con las agencias y las entidades adscritas, como un homenaje a la resistencia campesina y en particular a la lucha que la Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra ha dado por la paz y la resistencia del campesinado en Colombia. Y para ellos pido el más profundo aplauso. Es un homenaje a ustedes, a la resistencia, porque aquí quienes se fueron, quienes nos dejaron con su legado y con sus nombres, con las huellas de la guerra y la violencia, del acaparamiento, queremos insistir y persistir, quizá resistir, en que no tenemos otra cosa que cumplir el deber de volver a hacer de la reforma agraria la principal bandera de la lucha social y popular en Colombia. Y esa es la tarea del Ministerio de Agricultura, es la tarea que el presidente Gustavo Petro le ha ordenado al conjunto del gobierno nacional. Y yo debo decir hoy que hemos hecho muchas cosas y que quizá no son suficientes, pero creo que es nuestro deber reconocerlas para hacer de ellas el patrimonio con el cual el campesinado luche. Y voy a nombrar algunas de las cosas que aquí se han dicho para seguirlas fortaleciendo. Con la Agencia de Desarrollo Rural
logramos poner esos proyectos productivos que estaban dispuestos para el manejo clientelar en manos de las organizaciones campesinas, en manos de las zonas de reserva campesina. Logramos poner a la Agencia de Desarrollo Rural a hablar nuevamente de la Organización Solidaria para la Producción del Campesinado, que se había olvidado. Logramos poner con la ADR la discusión sobre los sistemas agroalimentarios del campesinado, sobre la agroforestería. Me reclamaba un compañero porque no hemos mencionado acá el papel del caucho. Cómo poder reconstruir nuestros territorios con sistemas agroalimentarios del campesinado que son diversos, que cuidan los bosques, que cuidan el suelo, que cuidan el agua. Y César, esa es la tarea de la Agencia de Desarrollo Rural, permitir que ahí donde se están produciendo los alimentos se siga produciendo en la agroecología hacia la paz. Con la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura hemos permitido fortalecer la actividad de pesca, esa que aquí en el Magdalena Medio ha contribuido a ese gran dato del crecimiento económico y ha alimentado al país entero con una de las cadenas con mayor proyección y perspectiva. Hoy nuestra tarea con la Autoridad Nacional de Pesca es organizar, permitir a los pescadores fortalecer esas cooperativas que les permitan comercializar con justicia y con perspectiva de competitividad, manteniendo sus relaciones con el agua y con la tierra en estas comunidades agropescadoras que han resistido a la guerra. Hemos fortalecido con el ICA las apuestas para hacer del control sanitario y fitosanitario no una apuesta coercitiva, sino una lógica de extensión agropecuaria que aún debemos fortalecer y que necesitamos poner en manos del campesinado. La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra es una EPSEA. Necesitamos que de la mano con el ICA ese saber de los campesinos, esa presencia en el territorio se convierta en el principal elemento de la extensión rural en un país que privatizó la asistencia técnica y la extensión agropecuaria. Con la unidad de restitución de tierras hemos logrado poner la cara a la restitución de los territorios colectivos. Hemos aceptado más que nunca las solicitudes y volvimos a poner la justicia transicional en la dignidad que merece. Hemos avanzado con la unidad de planificación rural agropecuaria en proteger esas áreas de especial protección para la producción de alimentos, diciéndole al país que nuestro suelo es un patrimonio que debemos proteger. Pero quiero decir que en lo fundamental hemos venido construyendo los cimientos para que la reforma agraria sea una política de Estado. Y profesor Mondragón, en sus manos salió el acto legislativo del campesinado, ese que dijo que no solo había un acceso progresivo a la propiedad de la tierra, sino que el campesinado es sujeto de especial protección constitucional en su dimensión ambiental, económica y territorial. Y yo creo que eso hay que reconocérselo al presidente Gustavo Petro para poder defender su legado, para poder defender que una apuesta progresista siga siendo la ruta de esta Colombia sufrida por la violencia. Reconstruimos el Sistema Nacional de Reforma Agraria para poder hablar de vías terciarias, de salud, de educación en la ruralidad. Logramos que el conjunto del gobierno en Colombia volviera a mirar al campo. Nos permitimos avanzar de la mano con el campesinado en la instancia de concertación de la comisión mixta y con las dos agencias impulsamos, como ya lo dijo el director de la ANT, 400 comités de reforma agraria, cuando ni uno se había creado en los 30 años de la vigencia de la Ley 160. Hoy podemos decir que le cumplimos a este país y reactivamos la reforma agraria como eje de la paz. Como nunca le hemos dado la cara a las mujeres en el campo colombiano. Reactivamos un fondo de hace 30 años al que no se le había puesto un centavo. Hoy ese fondo tiene activas sus iniciativas. Sacamos adelante el programa especial para mujeres, pero creo que lo más importante, le dimos a la gobernanza del sector agricultura un papel preponderante a las mujeres
y quiero agradecer a todo el cuerpo directivo de mujeres comprometidas que sacrifican parte de su familia por este proyecto. Avanzamos en la justicia agraria. 100 años de negación de la justicia agraria en Colombia. Hoy, con muchas dificultades, pero con la mayor entereza y firmeza que un gobierno haya tenido en la historia, tenemos jurisdicción agraria a puertas de salir. Y aquí quiero llamarlos. Nos faltan los últimos debates de la justicia agraria en el Congreso de la República. Qué importante que la voz del campesinado se alce reclamándole al legislativo que debata y apruebe la jurisdicción agraria como una deuda con ustedes, como una deuda con la historia, como una deuda con la paz de Colombia. Pero quiero hablar de las dificultades que tenemos. Esta misma semana, cuando aprobábamos en el Congreso los primeros debates de la jurisdicción agraria, el Congreso de la República se negó a discutir la ley de financiamiento. Esa ley que nos permitía garantizar inversiones para el 2025. Se negó a discutir la propuesta de reactivación económica presentada por el Gobierno Nacional y con ello, debo decirlo, nos pone en una situación muy difícil para el 2025. La apuesta del financiamiento que aquí se presentó y que ha permitido reactivar el campo colombiano va a tener dificultades para tener recursos para la inversión. La apuesta del desarrollo rural en los proyectos estratégicos para la transformación del campo va a tener dificultades para la inversión. La compra de tierras, apuesta redistributiva que no se había implementado en Colombia en los 30 años de la Ley 160, va a tener dificultades para consolidarse. La decisión de no discutir la ley de financiamiento pone al sector agricultura frente a la decisión de tener que impulsar nuestra reforma agraria en la más difícil situación fiscal, pero estamos seguros que será el campesinado quien salga a defender como un movimiento social y popular unitario las facultades de este gobierno para poder hacer las inversiones sociales y populares que salden por fin la deuda histórica en Colombia y con nuestra ruralidad. Campesinos, campesinas, compañeros y colegas de gobierno, lo que nos han impuesto es la necesidad de aglutinarnos, de reunirnos y unificarnos en la más fuerte lucha popular para defender eso que nos han negado durante la historia y poder garantizar que esto que hemos construido, en lo que hemos avanzado, no retroceda. En sus manos, en la posibilidad que tenemos de construir con ustedes esta apuesta por la transformación, está la posibilidad de que esta reforma agraria no retroceda. Y con ello los quiero invitar a reunirnos, a encontrarnos, a movilizarnos el 21 y 22 de febrero del 2025 en la ciudad de Espinal, corregimiento de Chicoral, para que después de 50 años hagamos un acuerdo por la reforma agraria y construyamos el plan decenal que el pueblo colombiano quiere para la redistribución, para el desarrollo rural, para la reforma rural integral, para la apuesta de la transformación del campo en Colombia. Un nuevo acuerdo de Chicoral que nos permita transitar en la revolución por la vida. Y con ello construir una agenda del 2025 de movilización, de resistencia para acompañar a este gobierno, para que en el 2026 nos encontremos con las naciones del mundo en la segunda conferencia internacional de reforma agraria y desarrollo rural y podamos sentar las bases sólidas para que la reforma agraria en Colombia sea una política de Estado. Con ello, quiero cerrar agradeciendo a las funcionarias y funcionarios del Ministerio de Agricultura que han hecho de esta rendición de cuentas una posibilidad de escucha que nos han permitido estar aquí, pero que en lo fundamental hacen que esta apuesta de la revolución por la vida sea cada día una posibilidad. A todas y a todos ustedes,
a las mujeres que están aquí construyendo esta apuesta de la vida, mil y mil gracias. El llamado a que le den la mano a este gobierno, el llamado a que construyamos juntos la revolución por la vida. Muchas gracias.